de Arrascaeta, contrataron a Arturo Vidal y no le pudieron ganar a Independiente del Valle. Por cierto, Arturo Vidal, ¿sabes qué, Arturo? Calladito, calladito cuando salió el sorteo para el Mundial de Clubes y dijiste... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, sí, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Y como a ustedes les está gustando, sí, volvemos con todo, seguimos hablando del campeón de esta semana, del último campeón a nivel sudamericano y el mejor de América, como muchos lo han dicho. Hablamos de Independiente del Valle, del Matagigantes, que ha vuelto justamente a hacer honor de su apodo ganándole a Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana, de la Recopa Conmebol, y obviamente que estamos y seguimos viviendo el triunfo de Independiente del Valle y lo que el mundo dice acerca de este gran equipo ecuatoriano. Así que sin mucho más para decirles, obviamente vamos a estar hablando de lo que dice la prensa internacional, ¿no? Un programa en el cual varias personas de diferentes países, sobre todo de habla hispana, sobre todo de Latinoamérica, para que puedan entenderlo, hablando de Independiente del Valle, de su triunfo y de obviamente su obtención de un nuevo título. Así que esperemos que se suscriban acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a ver el video y vayamos a ver todo lo que se ha dicho del Matagigantes. Y sí, antes de arrancar les quiero dejar, como ustedes ya sabrán y ya habrán visto en el video de ayer, y si no lo hicieron, les vamos a dejar aquí en este video otro video publicitario de Pro Jersey Shop, donde nos dieron las mejores camisetas de una calidad inmensa a un precio muy pero muy accesible, y que si ustedes también quieren tenerlas, como ustedes ya lo saben, van a tener toda la información acá abajo. Sí, Instagram, página donde pueden ir a ver las camisetas, donde pueden ir a acceder y poder comprar la suya. Hay de todo tipo y como ustedes verán en el video, y si les gusta obviamente lo pueden hacer aquí abajo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing, así como cumplimos ayer con la primera parte del unboxing, que sacamos 3 remeras espectaculares, que las pueden ir a ver por supuesto en el video pasado. Ahora vamos a sacar 2 más, este es un bonus clip y nos vamos a probar también algunas que otras que nos gustan. Yo porque ya las elegí yo, él todavía no entiende mucho. No voy a sacar la de Brasil, porque ya la vi de Brasil, seguramente de Brasil. ¡Upa! Me vuelvo loco. Miren quién está ahí. Pervinho, Pervis Estupiñán. Pervinho, que la viene rompiendo en el Brighton. No, es espectacular la camiseta suplente. Lo que costaba en este país conseguir la camiseta suplente de Ecuador. Miren, ahí está. Pervinho. La número 7, no dice Pervinho, obviamente dice Estupiñán. La número 7 de Pervis Estupiñán. Pero hay que destacar, como ya les digo, ¿no? Para quien lo haya visto, estamos hablando de Pro Jersey Shop. Quien nos ha podido proveer de estas camisetas, que ha confiado en nosotros. Tremenda la calidad de la tela, tremenda la camiseta, es muy espectacular, recomendable, recomendable 100%. Y obviamente para que ustedes, como ya tienen la información acá abajo, como ya les dijimos, Instagram, página, para que puedan ir a díganle comprar. que vayan de nuestra parte, por supuesto. Obviamente, ¿no? Que van de parte de Sudamérica, si quieren ir a dejarles un mensaje en Instagram, pero la mejor calidad de la tela es espectacular, y obviamente que de la mejor manera. Y se viene la última en este caso. La última en este caso para poder terminar con este unboxing. Sí, señores. La alternativa do Brasil. Está muy buena esa. ¿Qué es Casemiro? Y con Casemiro. Casemiro con la alternativa do Brasil. Acá lo tenemos con los parches obviamente de Football United World y el de Qatar 2022. No la terminé usando Brasil, usó siempre la amarilla, también lo usó hasta cuarto, quedó fuera con Croacia, pero la verdad espectacular la calidad de la tela, como ya lo venimos remarcando siempre, las camisetas un espectáculo. Han podido ser estampadas con sus respectivos números, nombres, y como ya les digo y les vuelvo a repetir, Pro Jersey Shops es una pasada, han confiado en nosotros, nosotros hemos confiado también en ellos, y es una locura el nivel de camisetas que nos han dado y que nos han podido dejar elegir, ¿no? Que por ahí, si no nos hubiesen dejado, quizás estaríamos en un disgusto, pero la verdad, espectacular. Así que nada, vayan a comprar y ahora vamos a pasar a probarnos algunas.
muy especial, una felicitación muy especial. Bien, Jorge Ramos, mexicano, a un equipo que ayer tuvo una jornada heroica. Jornada heroica, fuerte. Tengo retorno por, si me lo pueden arreglar, se los agradezco. Una jornada heroica. Hablamos de Independiente del Valle, que ganó la Recopa Sudamericana, triunfando desde el punto penal sobre Flamengo. Le había ganado el partido de ida en Ecuador por 1-0 y fue ayer a Río de Janeiro. Estaban empatados 0-0 y en el minuto 95, 96, Giorgian de Arrascaeta, el uruguayo, hizo el gol del empate. Igual a las cosas. Pero después Giorgian de Arrascaeta erra. No lo erra, lo ataja Moisés Ramírez. Valió el título Corrección. al conjunto ecuatoriano. Y a mí en lo personal me llena de alegría porque alegre el mexicano por Independiente del Valle es un equipo con un proyecto de apuesta a la juventud, a los nuevos valores. Es tan importante lo que ha hecho Independiente del Valle, es tanto lo que contribuye ahora a las diferentes selecciones ecuatorianas Independiente del Valle, que hasta por allí los ecuatorianos están empezando a disfrutar. Hoy por hoy Independiente del Valle es un equipo con mayor trascendencia que Barcelona, que Melé, que la Liga Universitaria superando a todos los de Quito. grandes equipos de Ecuador. O sea, es fantástico. Lo que siempre decimos acá, que en Centroamérica, que en México deberían de empezar a apostar, en vez de traer tanto extranjero en el caso de México, por el desarrollo de sus fuerzas básicas. Crítica a su país. Eso es lo que ha hecho Independiente del Valle. La tienen clarita. Ganan plata, ganan campeonatos y no solo locales. Ya han ganado la Sudamericana, ahora ganaron Recopa. Chapó para Independiente del Valle y sus aficionados. No sé si quieren decir algo. Ganó del Valle, para la gente el equipo que de José. Es el equipo de José. Don Vizca, pero no le pega. Es un equipo la gente escucha a humilde, Jorge pequeño. La gente escucha a Jorge diciendo ganó del Valle y la gente dice, bueno, una tarde más en Jorge Ramos y su banda. Normal, no pasó nada. Yo valoro algo de Jorge, que viene a destacar lo de Independiente del Valle, cuando Independiente del Valle vuelve a dejar a Jorge Ramos muy mal parado, porque Jorge todas las tardes viene y dice, en el fútbol la felicidad se compra, los equipos que ganan son los grandotes a base de chequera, en el fútbol ya no hay lugar para las sorpresas. Ahí está Flamengo, que se ha gastado todo lo que tenía y lo que no tiene, repatriando a futbolistas importantes de Brasil, teniendo a de Arrascaeta, contrataron a Arturo Vidal y no le pudieron ganar a Independiente del Valle. Por cierto, Arturo Vidal, ¿sabes qué, Arturo? Calladito, cuando salió el sorteo para el Mundial de Clubes y dijiste al Real Madrid le vamos a romper eso. Ni siquiera llegaste a la final. Perdiste contra un equipo inexistente y ahora no puedes ni ganar la Recopa Sudamericana. Oh, Arturo Vidal, los Jorge Ramos, esos que hablan mucho, después quedan retratados. Qué bárbaro. A ver, esta es una excepción a la regla. Los campeonatos en el 99% de las veces lo ganan los que van en busca de la felicidad poniendo plata. Esto es lo que todavía, lo de Independiente del Valle, mantiene al fútbol vivo y algo de creerle al fútbol. Pensamos que todavía los Independientes del Valle del mundo de repente hacen la heroica. Claro, es casi heroica. imposible. Pero ayer hay que ganarle un Flamengo de millones de dólares o un Palmeiras. El Valle ya no niega Jorge, más y el impulso, que la felicidad se compra. impulso que le ha dado al fútbol ecuatoriano, a la selección. Es impresionante. Sí, el fútbol ecuatoriano revivió después de la época de Liga, por ejemplo. Son 6 títulos en 4 años, o sea, se nota el trabajo en muy poco tiempo. Y más allá de que aquel título de la primera Copa Sudamericana del 2019 se la ganan a Colón de Santa Fe, lo interesante es que en los últimos 3 años, cuando ganan estas 2 recopas, se la ganan una al Sao Paulo y esta última que la terminan ganando al Flamengo en el Maracaná. La verdad que es impresionante. Y sí es digno de aplaudir, porque uno siente que en el fútbol no hay paciencia. Eso de se compra la felicidad es una realidad, nos guste o no nos guste. Exactamente, sí, y porque evidentemente es lo fácil, ¿no? Compro y gano. Compro y cuando aparecen proyectos como estos, la verdad que dan muchísima satisfacción. Así que felicidades a la gente
No sé si Independiente del Valle, pero por lo menos de Ecuador. Porque no, sí, no de todo el país, de porque todos van por el mismo Todos los camino. ecuatorianos, Mejor, peor, Jorge, o no casi tan bien, muy mejor clara, dicho, no peor. Jorge, porque Sí. usted dice, tiene que ser un modelo para otros países que no están bien, no van por un camino correcto, que están pensando en el corto plazo de sus campeonatos, de sus torneos, de sus selecciones. Y aquí es el trabajo a partir del talento que puede surgir, el talento con los maestros, con los entrenadores de la cantera, para dotar a esos jugadores de elementos que les permitan llegar a ser futbolistas de primera división inicialmente. Después, poder ganar cosas como futbolistas de primera división. El tercer escalón, llegar a una selección. El cuarto, una transferencia al fútbol europeo de Moisés Caicedo. Ya se ha hablado de que lo quería por un tema de dinero. El Arsenal no se lo llevó ahora. El Arsenal que está líder en la Liga Premier inglesa. Entonces, la proyección, una vez que esto empieza a funcionar, es infinita. Claro. Y hay que sacarse el sombrero por eso, porque para Chivas de Guadalajara, para muchos otros equipos que no pueden o que no quieren jugar con extranjeros, este es el modelo. El modelo es el de la seriedad y el modelo es el del trabajo, como Independiente del Valle. Exactamente. Bueno, creo que hemos dicho todo de un equipo que es humilde, de un equipo que apuesta por cosas. Hay dos caminos en esto del fútbol para ganar. Uno, y el más rápido, es el salir a comprar la felicidad. No sé si es el más rápido, pero creo que es el más sencillo. No, es que no se compra. Y pagar. Comprar te acerca. Bueno, fichar te acerca, pero no te garantiza absolutamente nada. Basta con ese discurso. Bueno, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero la idea es comprar la felicidad. A lo mejor igual no te alcanza, pero esa es la idea. Después está aquel que edifica la felicidad, la elabora, empieza desde abajo, desde lo más profundo para lograr la felicidad. Ese es, por ejemplo, Independiente del Valle. Para los hinchas de Independiente del Valle no es lo mismo que un gol lo haga un chico de su cantera a que un gol lo haga uno que pagaron 100 millones de euros por él para que llegue y lo haga. No es lo mismo. Aquellos que no lo han vivido nunca lo van a entender. Por ejemplo, usted del Valle. Usted nunca lo va a entender. Aunque a mí me sorprendió algo, los otros días con Álvaro Rodríguez. Y hasta aquí, obviamente, señoras y señores, obviamente con el mexicano y prensa internacional, porque van debatiendo entre ellos todo lo que fue sucediendo con Independiente del Valle, ¿no? A Arturo Vidal calladito, una de los títulos más importantes del video también, que son un proyecto. La verdad es que coincido en varios aspectos, en otros no, obviamente son para charlar, para debatir, y obviamente que ustedes también lo pueden dejar en los comentarios. Así que hasta aquí hemos llegado, gente, con este nuevo video. Espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más, obviamente, acá abajo se pueden suscribir con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, comenten, muy pero muy importante, acá abajo, qué les pareció, qué temas coinciden, qué temas no de este video, de la prensa que ha debatido en este contenido. Acá abajo lo pueden dejar, nos apoyan con un enorme like, también pueden compartirlo, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.